Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Le agradezco al Señor de poder estar con ustedes y que el Señor lo ha bendecido, ¿cierto?, durante esta semana que ha pasado también. Les quiero invitar a buscar en la Biblia, en el libro de Éxodo, el capítulo 2, vamos a leer el versículo 11 en adelante. Les saludo a cada uno de los que están en este lugar, por primera vez, en otras ocasiones, a la hija de la hermana Blanca Chihuahua, que está entre medio de nosotros también, junto a su esposo y su nieto, la hermana Blanca también. Siempre para nosotros los hermanos una alegría que estén los hijos de los hermanos, la familia de Cristo, ¿cierto? Que son su familia, pero también para ser nuestra familia en Cristo también. Nos alegra y nos gozamos de verlo en la casa del Señor, siempre. Gracias, hermano. Y nos gozamos de verle ya el domingo pasado, este domingo nos alegraba mucho de verle en la casa del Señor. Es un gozo, hermano. Y así esperamos cada uno de nuestras propias familias, ¿cierto?, que lleguen pronto a la casa del Señor y debemos orar siempre los unos por los otros, ¿cierto?, por estos motivos también. Poniéndonos en pie, hermano, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Éxodo capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice así la palabra del Señor. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpea a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora te ruego por tu palabra, que es vida eficaz para nuestra vida, Señor. Mira a cada uno de mis hermanos que en este día, Señor, se ha presentado delante de ti, Señor, y hoy día estamos haciendo este culto para alabanza a tu nombre, Señor. Te rogamos que tú tengas pues misericordia de nosotros, Señor, tus hijos también, Señor, para que tu palabra hoy día hable en nuestros corazones conforme hay necesidad, Señor, en nuestra vida. Tu palabra es alimento espiritual para nosotros, que nos ayuda cada día el crecimiento, Señor. Pero también tu palabra es fuerza, es vida, Señor, también para nosotros en el día de la dificultad, para tomarnos a través de ella, como también cuál energía nuestro cuerpo necesita, Señor. Te rogamos en esta hora por tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Demos la gloria a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, amados hermanos. Amén. Bueno, la historia de Moisés nosotros la conocemos, ciertamente el que no la conoce ya voy a contarle un poco. Moisés es un hombre que en el tiempo de Israel padecía mucha dificultad. Y el pueblo hebreo ciertamente se constituyó por un pueblo que había sido oprimido y fue oprimido y perseguido. El pueblo de Isaac, el pueblo de Jacob, ciertamente el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando llegó el tiempo de Jacob, dice la palabra del Señor que salieron con uno de sus hijos llamado ciertamente José, y José introdujo al pueblo de Israel a Egipto. No es que solamente hayan entrado por casualidad, sino que José lo trae ciertamente a Egipto para que en el tiempo que hubo gran hambre en la tierra, Israel, pueblo escogido del Señor, se apartara y tuviera la posibilidad de no perecer en el desierto. Entonces José trae a este pueblo, y de este pueblo nace Moisés en el cautiverio en Egipto. Moisés, siendo que, dice la palabra del Señor, que se había de multiplicar mucho el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, dice la palabra del Señor que el faraón mandó a matar a todos los varones.
a todos los niños varón que vayan naciendo para que no se multiplicara el pueblo de Israel, lo mandó a matar. Cuando mandó a matar, una de las mujeres, dice la palabra del Señor, que tomó a su hijo y lo metió en una cesta. Y en esta cesta, cuando lo metió dentro de la cesta, lo tiró sobre el río Nilo. Pero cuando avanzaba, ciertamente ella conocía la hora, el tiempo de que las princesas, las hijas del faraón, pasaban por el río y ella podía salvarle la vida al hijo. Y este hijo, Moisés, siendo bebé, es tirado en una cesta y es tirado sobre el río. Cuando iba pasando por el río, fue encontrado por la princesa y dice la palabra del Señor en este relato bíblico, que es histórico. Ciertamente nosotros lo hemos estudiado en la escuela bíblica, se ha enseñado a los niños, ciertamente en muchas ocasiones es recogido y es tomado como un hijo por las princesas del pueblo egipcio. Pero ya cuando hubo tomado una edad, Moisés se da cuenta que él no era egipcio, ciertamente se crió con la costumbre egipcia. Ciertamente Moisés tuvo misericordia del Señor que no lo mataron, pero se crió ahí, se dio cuenta y él le hicieron notar que no era egipcio, era hebreo. Y él dice la palabra del Señor, de aquí en adelante, el versículo que leemos, dice la palabra del Señor que es tomado Moisés y él se da cuenta y va a ver a su pueblo. Y su pueblo había sido esclavizado, hermano, el pueblo de Hebreo había sido esclavizado y ellos trabajaban a merced del pueblo egipcio. Y él viendo, dice la palabra del Señor, ya siendo un joven, ya no era un hombre mayor, sino un joven, dice, siendo un joven se dio cuenta del maltrato que estaba teniendo el pueblo hebreo. Y cuando estaba maltratando a uno de sus hermanos, que era hebreo, él fue y viendo que no había nadie cerca, defendió a un hebreo y mató al egipcio que lo golpeaba. Ahora, este pecado, porque el pecado de matar a otro es un pecado, dice que él escondió su pecado, escondió la muerte bajo la arena. Pero sus propios hermanos, hebreos que estaban ahí, lo vieron. Y no fueron los egipcios que lo acusaron, sino fueron los mismos hebreos que descubrieron el pecado de Moisés. Primero descubrieron que él era hebreo porque pensaban que era egipcio, porque vestía como egipcio, andaba como egipcio, estaba en la casa de los egipcios y él era nombrado como un príncipe también de Egipto. Pero él en su corazón latía la sangre hebrea y Dios también habitaba en él. Cuando salió de Egipto, hermanos queridos, él no sale por bueno, sino sale como un bandido. Él sale como alguien que había sido encontrado por homicidio. Y el faraón de ese tiempo dice que mandó a matarle a su, bueno, que era como pariente ya, pero no era pariente, a Moisés. ¿Por qué digo pariente? Porque había sido criado por una hija del faraón. Y era tomado como también príncipe faraón. Pero cuando mató a otro egipcio, fue perseguido. Ahora yo les cuento esta historia porque a veces pensamos que eso no pasa hasta los días de hoy, pasó en el tiempo de Jesús, que dice la Biblia que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Los suyos le entregaron para que sea matado. Moisés, siendo un hombre importante en Egipto, dice la palabra del Señor que sus mismos hermanos lo entregaron. Sus mismos hermanos fueron que atestiguaron sobre la muerte del egipcio que él había matado en defensa de los propios hebreos. Ahora, Moisés esto le causó algo en su interior que se apartó, arrancó para que no lo mataran. Y ciertamente Dios obró en él. Primero sanando su corazón para poder utilizarlo, siendo sellado, siendo puesto en una gran llama de fuego, dice la palabra del Señor. Cuando Dios se le presentó y le dice, guía a mi pueblo. Al mismo pueblo que lo había traicionado cuando él era príncipe. Al mismo pueblo, hermano querido, que lo había traicionado. Ahora, ¿por qué nos muestra esta palabra el Señor? Y nos encuentra estos relatos bíblicos. Porque cada uno de nosotros no trabaja para su propio hermano, por más que sea nuestro hermano de sangre, ¿cierto?
porque a veces las tradiciones pueden venir del más cercano, que está más cerca de nosotros, o a veces de nuestro propio hermano. ¿Por qué el Señor nos explica y nos habla sobre el trigo y la cizaña? Porque las 12 que se juntan como hermanas también, pero a lo largo del tiempo se diferencia quién es quién. Dentro de la congregación, muchos de nosotros tenemos que crecernos como hermanos, y la palabra nos enseña que todos los que somos llamados hijos de Dios somos hermanos aquí en la tierra. Por eso tomamos este término de hermano. Mi hermano Siriaco, mi hermana Blanca, mi hermano Hugo, ¿cierto? Nosotros nos tomamos el término de hermano porque somos hijos del mismo Padre. Pero en muchas ocasiones nosotros, queridos hermanos, no tenemos que hacer ocasión de caer a nuestro propio hermano, porque nosotros amamos, ¿cierto?, la obra del Señor más que cualquier cosa, pero en muchas ocasiones nuestro pecado, nuestra falta, nuestros errores hacen que nosotros a veces cometamos ese error de buscar el juicio sobre los demás. Siento que dice la palabra del Señor que nosotros no estamos, ninguno de nosotros, nadie del que está aquí, ni aun el pastor, ninguno está llamado a hacer juicio sobre su hermano. Porque Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Dios sabe que nosotros a veces fallamos, que a veces podemos cometer errores, que en muchas ocasiones estamos siendo probados y que nuestros propios errores, queridos hermanos, nos ayudan para bien. A veces no lo vamos a entender al principio, pero nuestros errores, nuestras faltas nos ayudan para bien, para que cuando venga el día de dificultad, el real día de dificultad, cuando venga la gran lucha en nuestra vida, nosotros ya hayamos probado un poco de decepción, un poco de dificultad, un poco de amargura. No grande, porque el Señor nos permite hasta cierta medida que nosotros podamos soportar el desprecio. Alguno que no haya pasado desprecio tiene que pasarlo en alguna ocasión, pero el desprecio no tiene que ser causa de caer de nosotros. El desprecio es que nos miren, nos hagan a un lado, ¿cierto? En muchas ocasiones, no en la iglesia, en muchos lados. Tenemos que pasarlo no solamente porque nosotros somos capaces y fuertes, sino porque hay una bienaventuranza, dice la palabra del Señor, que es despreciado, que es maltratado, que dicen cosas malas, cualquier cosa mala contra ti. Bienaventurado, dice la palabra del Señor. Alégrate, gózate en el Señor, si por algo pasa la causa del Señor. Nosotros los hijos del Señor, hermanos queridos, tenemos que ser probados. Y eso no es solamente o solo por decirlo. En nuestras vidas espirituales algo va a pasar que tiene que pasar por la prueba, la dificultad. Pero mayor es la ganancia que viene posterior a eso, querido hermano. Cuando ya sobrepasamos la dificultad, el lloro, la tristeza, viene alegría a nuestro corazón. Viene contentamiento porque hemos podido sobrellevar esta dificultad. Usted dirá, los apóstoles no la pasaban, sí la pasaban, el mismo Jesús pasaba la dificultad. Dice la palabra del Señor que Pedro, cuando vio que iba a ser entregado el Señor Jesucristo por los apóstoles, no por un extraño, hermanos, no por los apóstoles. Dice la palabra del Señor que Judas se puso de acuerdo, ¿cierto?, con los principales de la sinagoga y les dijo, mira, yo voy a ir donde está el maestro, porque no sabía, porque el maestro se movía en diferentes lugares. Y donde está el maestro, yo voy a estar donde él, porque algunos de la sinagoga no lo conocían. Dicen, yo voy a estar con él y le besaré el rostro. Y al que bese yo en el rostro, ese es, aprésenlo. Había sido concebido para traicionar al maestro. Y llega Judas, dice la palabra del Señor, discípulo del Señor, que anduvo con el Señor, que vivía con el Señor, que comía con Él, que tuvo la última cena, que bebió el pan, que comió el pan, que bebió el vino. Ese Jesús estaba ahí con su discípulo, a quien llamaba el hijo de perdición. Más adelante sale el hijo de perdición, que había desde el principio sido llamado para la perdición. Pero dice la palabra que el Señor lo permitió. Pero también estaba entre ellos Pedro. Y Pedro, dice la palabra del Señor, con gran ímpetu va donde lo querían apresar y toma la espada de uno de los que lo quería apresar y le corta la oreja de un solo tablazo. ¿Qué pasaba ahí, hermanos, si le cortaba la oreja? Pedro iba a ser apresado y muerto juntamente con Jesús. Y ese no era el destino de Pedro. Pedro ciertamente murió también por la causa de Cristo, pero no en el tiempo que él quería. ¿Qué hace el Señor Jesucristo con el pecado de Pedro? Se lo enrostra, le dice, mira Pedro lo que hiciste, aquí está la oreja, te la entrego, llévatela.
sino agarra la oreja de este soldado y se la toma y se la pega, hermano. Dios toma el pecado de Pedro. Dios toma la maldad de Pedro. Dios toma el error de Pedro. Jesús con su sangre poderosa ha tomado nuestros pecados, hermano. Así como Pedro, nosotros pecamos a veces por arrebato, a veces por impulso, porque Pedro amaba tanto al Señor que por un impulso quiso defenderlo y le cortó la oreja, pero pecó delante del Señor en hacer eso. Y el Señor viene y le toma la oreja y se la pegó nuestro Señor Jesucristo. Le dice: Pedro, así no es la cosa. No es con espada, como dice la palabra del Señor, no es con ejército, es con la sangre de Cristo. Es con el poder de su poderosa sangre, hermano querido. ¿Cuántas veces nuestro Señor tiene que mostrarnos nuestro pecado y perdonar nuestro pecado? Decir nuestro Señor que a veces fallamos delante de Él. Reconocer nuestra falta, pero el Señor está dispuesto a perdonarle nuestros pecados. Así como Pedro, en esa ocasión el Señor le perdonó, le sanó la oreja. Imagínense, hermanos, si el Señor Jesucristo le hubiera dejado Pedro preso. Se desvía la atención, se desvía el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Hubieran hecho un juicio que iba a estar mucho tiempo pasando dificultad. Pedro, quizá diciendo: yo por defender a Cristo hoy día estoy preso. Y no era ese el motivo de Pedro. Pedro al final de su tiempo dice: por la causa de Cristo, por predicar el Evangelio. Hermano querido, como principal, como uno de los sacerdotes principales, junto a Jacobo, como pastor de la iglesia, Pedro murió por la causa del Señor, pero no por su causa. Porque después de haber defendido a Cristo, Pedro, el mismo Pedro que iba con ímpetu a cortar la oreja, que el Señor lo perdonó, dice la palabra del Señor, que antes que el gallo cantara 3 veces, antes que amaneciera, antes que el Señor haya pasado mayor dificultad, le traicionó. Usted dirá: Pedro era un hombre bueno, pecó 2 veces, en un ratito le cortó la oreja a uno, después negó al Señor. Ahora, usted dirá: Pedro no tenía perdón de Dios. Así como Moisés quizá, digamos, no tuvo perdón de Dios, Dios a los dos. Tanto a Moisés por un lado, con todos sus errores y defectos, lo tomó con misericordia. Le dijo a Moisés: tú guiarás mi pueblo. Y lo puso de una zarza ardiente y lo llenó de su poder. Lo hizo ser el hombre más manso, el hombre más paciente, con todo el ímpetu que tenía Moisés. A Pedro, el hombre que era efusivo, lo hizo ser manso, pero tuvo que presentarle al Señor y preguntarle nuevamente: Pedro, ahora sí te pregunto, ¿me amas o no me amas? Le pregunta al Señor en un arroyo, ¿cierto? A la orilla del mar, perdón. Estaban cociendo unos pescados, y el Señor le cose unos pescados y le da de comer. Ya había muerto, resucitado nuestro Señor, pero Pedro había cortado una oreja, Pedro le había negado, Pedro había escondido, se había escondido, hermano, de la presencia de la gente, para que la gente no sepa que él era cristiano, que él conocía a Jesús, se había escondido, hermano. Mas no fue el encuentro de Cristo, Cristo fue su encuentro. Y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y él dice: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿tú me amas o no me amas? Señor, pero si sabes que te amo, ¿por qué me atormenta otra vez con esa pregunta? A la tercera vez el Señor le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me ama? Y Pedro se larga a llorar a los pies de Cristo. Y dice: Señor, si tú sabes que te amo, Señor. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Hermano querido, aunque tengamos defectos, el Señor nos conoce. Aunque tengamos falta, el Señor nos conoce. ¿Qué nos manda el Señor? Perdonarnos uno a los otros, porque el Señor sabe a quién va a usar. Dios va a usar a cada uno de ustedes de diferentes maneras. Solo tenemos que ponerlo en la mano de Cristo. Pedirle perdón a nuestro Señor y estar disponible para usarnos. Estar disponible para el uso en la obra. Si son grandes tus pecados, dice la palabra del Señor, Él lo hace pequeñito. Si son rojos como la sangre, como dice, como el carmesí, Él lo hace blanco, como la blanca lana.
Si eres pecador, Él te hace santo. Si has fallado, Él te hace libre. Solo está a disponerse en las manos de Cristo, decirle como Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Apacentemos la oveja, tengamos paciencia. Apacentar es tener paciencia, hermanos. Porque va a venir en la obra del Señor gente de diferentes lugares, de diferentes puntos, y hay que tener paciencia en la obra del Señor. ¿Por qué el Señor nos compara con la oveja? Usted dirá: ¿por qué no lo puso como un águila, como un león? Un león usted lo ataca y rápidamente se defiende. El Señor no quería eso de nosotros. Por un águila, no, el águila viene el ataque y se va a lo alto y nadie puede llegar, se esconde del ataque. El Señor no quería eso de nosotros. El Señor quería que nosotros seamos mansos y humildes de corazón, como una oveja. La oveja es el único animal que no se defiende a no ser que esté dentro de un rebaño, y el rebaño empieza a rodearse en círculo, en círculo, en círculo. Se protege el rebaño, se protege el rebaño. Si alguna se parte del rebaño, se perdió. Pero si la oveja está junta en el rebaño la protege. La oveja es el animal más manso y más obediente que hay en la tierra. No hay animal más obediente que se ha enseñado en la tierra que la oveja. Dios es justo y Dios es sabio, hermano querido. Por eso Él nos enseña que somos como un rebaño, debemos protegernos. Si nosotros apartamos, si nosotros dividimos la obra del Señor, la obra se pierde. Más si nos mantenemos todos unidos, juntos, como hermanos. El diablo va a querer entrar como león, pero no va a poder. Va a querer como lobo, pero no va a poder. Va a querer entrar como cualquier animal, no va a poder, hermano querido. Porque vamos a estar rodeando. La más grande rodear a la más pequeña. La más vieja rodear a la más nueva. Los corderitos se van al medio y ellos quedan dando vuelta al medio, y la oveja tiene su rebaño y se protege. Y al anochecer llega el pastor, dice la palabra del Señor. También eso es real, hermanos queridos. El pastor duerme con sus ovejas. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Dice la palabra del Señor. Debemos esperar en nuestro pastor, en la esperanza de Cristo. Sabemos que fallamos, sí, sabemos. Pero sabemos también que podemos pedir perdón delante del Señor, enmendar nuestra vida delante del Señor, seguir adelante hasta el último día de nuestra vida y aprender a ser manso como el Señor. Dice el Señor: ser manso y humilde de corazón. Hermanos queridos, ninguno de nosotros va a poder separar el trigo de la paja. Yo se lo insisto cansablemente, por eso amémonos lo uno al otro. Querrámonos lo uno al otro. Si alguno es más perfecto, otro menos perfecto, yo soy muy imperfecto. Pero debemos amarnos lo uno al otro, a pesar de nuestras diferencias, querernos, besarnos en la salida, dar un abrazo, ósculo santo, dice la palabra del Señor. Cuando nos saludamos, un beso en la cara es como un ósculo santo, así dice la Biblia, es un ósculo santo. Con cariño, no falsamente, sino con amor, decirle: te extrañaré hasta el martes si no viene. Y si me voy a la presencia del Señor, nos veremos allá. Estar contento con lo que Dios nos da, y si viene más gente, contento recibirle. Porque muchos de los que vendrán serán familias de alguien de acá también, hermanos queridos. Y ahí tiene que estar la alegría, el gozo en nuestro corazón de recibir la membresía de los hermanos que vengan, los que hayan de venir. Nunca menguar, multiplicar, porque eso lo mandó el Señor. Así como Moisés falló y le rostraron su pecado, sus hermanos, nosotros no debemos rostrar el pecado a nadie, sino orar por ellos. Dice la palabra de Dios que nosotros podemos orar por nuestros hermanos. Ya habrá un pastor, ya habrá un diácono, cierto, que le diga: hermano, ahí es mal, ahí está errando. Con paciencia, con mansedumbre, ciertamente le dirá: hermano, por ahí no es, y vamos a orar por ti. Pero el resto todos debemos orar los unos por los otros. Hermanos queridos, para que el amor de Cristo fomente aún más el cuerpo del Señor. Diferentes son los dones, dice la palabra del Señor, no todos somos iguales. Diferentes son los ministerios, no todos somos iguales.
Diferente es el cuerpo de Cristo. No todos somos iguales, pero somos solo un cuerpo, la iglesia de Cristo. Pongámonos en pie para orar al Señor. Amado Señor, gracias por tu palabra, Señor. que un día nos preguntara, Señor, si te amamos, Señor. Tú sabes que te amamos. Sabes que te amamos con toda nuestra fuerza, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor amado, por la iglesia de Cristo, para que nos ayude, Señor, aún ser mejores, Señor, mejores siervos tuyos, a seguir adelante a pesar de nuestro error y nuestra falla, Señor, porque la obra es tuya, te pertenece a ti, Señor Jesús. Te pido en esta hora misericordia, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Mira la iglesia de Cristo en este día. Yo quiero hacer un llamado en este día. Si alguno ha pecado delante del Señor, pero quiere reconciliarse con el Dios, yo quiero invitarle este día a dar un paso de fe, de esperanza a su vida, de confianza en el Señor, para pasar y decirle: Señor, quiero cambiar mi vida, quiero renovar mi voto delante de ti. Amado Señor, Te quiero invitar en este día a no perder la oportunidad de irte salvo a tu hogar con la nueva esperanza que Cristo da a transformar las cosas viejas y ahora son todas nuevas en el nombre del Señor. No pierda la oportunidad. Pedro fallaba delante del Señor, así como Moisés, pero nosotros no somos menos, también fallamos. Quiero invitarte aquí adelante, si hay alguno que quisiera pasar, no quiero perder la oportunidad de orar por ti, hermano. Hermana, en este lugar. Señor, en esta hora rogamos por tu palabra. Rogamos que viva eficaz. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Quiero entregar tu palabra, Señor, en esta hora, sabiendo, Señor, que como la lluvia que cae a la tierra, tu palabra nunca se va vacía, tu palabra se cabida en nuestros corazones, Señor amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús le entrego. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.